Bueno, decidimos volver a hacer una mesa que tuvimos de lujo hace un par de semanas en vísperas del segundo debate presidencial para hablar sobre política exterior y comercio exterior con los representantes de los tres candidatos, de los tres principales candidatos que van a estar en la boleta presidencial, sobre temas precisamente de política y de comercio exterior. Está con nosotros Claudia Ruiz Massieu, que representa la campaña de José Antonio Meade. Qué gusto verte, Leo. Gracias. Gracias. Saludos Héctor Vasconcelos, representante en la campaña de López Obrador. Héctor. Y Jorge Castañeda, de la campaña de Ricardo Anaya. Jorge. Desterrado de los lunes. No, te tenemos prestado, estás a préstamo. Y otra vez sin café ni agua. Bueno, es para variar, eso ya es... No, pero a ver, Leo dice que esta es una mesa de lujo, entonces ¿por qué no hay un poquito de foie gras? Si no hay agua, imagínate foie gras. Brincos dieran. Bueno, es que una mesa de lujo, pues... Sí, no debe ser con invitados. Exacto. Vaya la presión. Oigan, muy preocupante lo que está pasando en la relación con Estados Unidos. Estados Unidos decide imponerle a México los famosos aranceles sobre el acero y el aluminio. La reacción de México no se dejó esperar. Una serie de aranceles también a productos importantes de Estados Unidos. En fin, ¿qué hacer, Claudia? Se está complicando mucho la relación con Estados Unidos. Bueno, es que claramente Estados Unidos está en una posición que es inadmisible, contraria a todos los principios de la OMC, contrario a la lógica inclusive de lo que se requiere en este contexto. México contesta fuerte, contesta como debe contestar, reprobando, con un lenguaje muy fuerte, reprobando esta acción, diciendo que no se justifica, no es un tema de seguridad nacional, imponiendo aranceles hasta en la misma medida de la afectación a distintos productos mexicanos. Creo que no podíamos hacer otra cosa. Ahora, esto es un tema que para nadie será bueno, pero igual contesta como México de fuerte, de firme y, en mi opinión, acertadamente, que igual la Unión Europea y Canadá. Esto ya es una cosa que trasciende cualquier otra cosa. Hoy comenzó la guerra comercial, digamos, podríamos decir, ¿no, Jorge? Bueno, comenzó ahora con nosotros, digamos, y con la Unión Europea, pero ya había empezado hace unos días con China, con la imposición de una serie de aranceles hasta por $50,000 millones, que desde luego es muchísimo más que lo que está en juego con México. Aquí el problema, yo creo, Leo, es que esto nos muestra dos cosas. En primer lugar, esto tiene un origen, un vicio de origen, y la vez pasada pues pudimos evitarlo, pero esta vez más complicado, pues la invitación a Trump en agosto del 2016. Es decir, desde ese primer momento se fue sentando un patrón que hizo que pues realmente no nos creyeran ellos, Trump candidato y después Trump presidente electo, luego Trump presidente envalentonado, pues de que vamos a imponerles consecuencias reales por el maltrato. Ese es un primer problema que ya lleva pues casi 2 años, en agosto van a ser 2 ¿México años. perdió credibilidad, dices tú? Pues perdió, digamos, la posibilidad de imponerle consecuencias. Hoy lo hacemos con los aranceles en el tema estrictamente de comercio, pero no vamos más allá. Y segundo lugar, pues también muy importante, hacer notarle hoy, aquí lo discutimos, bueno, la otra mesa, la de lujo, la de la mesa, no los invitados, del lunes hace un par de meses, cuando decían Luis de la Calle y muchos, que el haber evitado los aranceles hace 2 meses era un gran logro de México y que posibilitaba que siguieran adelante las negociaciones del TLC. En efecto, si quieres, aceptemos... Yo fui de los que argumenté eso. Exacto, aceptémoslo. Entonces, lo contrario hoy, pues también tienes que reconocerlo al revés. Es decir, si eso fue un logro, pues esto no lo es. Y si esto permitía seguir adelante, pues esto dificulta enormemente el seguir con las negociaciones del TLC como si no pasara nada. Héctor. Sí, bueno, antes de entrar de lleno a este tema de hoy, otra vez hago notar mi presencia aquí, de mi condición de chivo expiatorio, de bestia propiciatoria. Solo te hemos saludado con mucha amabilidad y cariño. No, claro que vas a ver que en esta vamos a estar más de acuerdo tú y yo que Claudia y yo, entonces no sé de qué hable. Yo modero. Ya vamos a ver si al final, de la mesa no resultó que vine
Pero llegan muy contentos, pero nada más dime, porque las últimas encuestas... No, claro, verdad, pero por eso mismo... Yo creí que ibas a llegar echando porras. No, espérate un momentito. No, pero llego mansamente a cumplir mi papel con mansedumbre de bestia propiciatoria. No, ahora, la situación actual con relación a Estados Unidos, la de hoy, pues es muy seria, pero no es nueva. Ya sabemos que esto es parte de las políticas comerciales del presidente Trump, de este gobierno, pero luego hay oscilaciones, porque por ejemplo, Jorge mencionaba hace un momento que China fue víctima de sanciones mucho mayores hace unos días, pero luego, días después, se echaron para atrás. Se echaron un poco para atrás para defender a una empresa china. Entonces, tampoco son cosas definitivas. Quién sabe qué pueda suceder mañana o la semana próxima o con el siguiente tuit del presidente Trump. Es el caos de Trump, ¿no? El caos que le encanta a Trump, ¿no, Héctor? Parece ser que tiene alguna preferencia, propensión, proclividad. Ajá. No, pero lo desafortunado realmente yo creo es que hemos quedado atrapados como país dentro de la política interior norteamericana, ¿no? Que entonces, para lo que haga el gobierno norteamericano hacia México o hacia la Unión Europea o hacia China o hacia cualquier país, tiene que ver con la política interna, con las elecciones del próximo mes de noviembre en Estados Unidos, y pues ahí estamos atrapados, porque lo que quiere el presidente Trump, creo yo, es básicamente responderle a su base, que es la que lo llevó al poder en base a este tipo de políticas. Pero estamos atrapados. A ver, atrapados nosotros y el mundo entero, sí. Porque cuando impuso los primeros aranceles a China, pues a sus principales socios, que somos nosotros, Canadá, la Unión Europea, nos exenta de esta medida, hoy la impone, y creo que el vicio de origen del que hablaba Jorge, pues es la visión del presidente Trump, una visión pues equivocada respecto del comercio internacional, con el énfasis que pone en el déficit que tiene supuestamente México y con Estados Unidos en relación a México, el mismo que tiene con Japón y con unos países de la Unión Europea, en fin, y sin duda su visión y su objetivo inmediato, que es un objetivo electoral, pero que subraya una visión de origen del propio presidente y de su base, aislacionistas, proteccionistas, y pues de una vuelta a un pasado que francamente era poco eficiente, ¿no? A la luz del tiempo. Que comentaras esto que decía Jorge de la visita de Trump a Los Pinos. ¿Qué quieres que comente? Pues, que digas si estás de acuerdo con lo que dice no, Jorge, yo creo de que se vició de ahí. Yo creo que el vicio de origen es la visión y la personalidad del propio presidente de Estados Unidos. Tan es así que las mismas medidas las vemos que ha impuesto hoy a Canadá y a la Unión Europea. O sea, no es contra México. No es un tema de si la visita o no la visita resultan en la imposición de aranceles hoy a México como productor de aluminio, como productor de acero. Además somos el cuarto proveedor proveedor de aluminio, de acero a México, el sexto de aluminio, es decir, de Estados Unidos. No tiene que ver con eso. Yo creo que es una posición del presidente de Estados Unidos, y respecto de la visita no le veo la relación, el nexo causal, francamente, porque entonces no se explicaría que se imponga la misma medida a la Unión Europea o a Canadá. Jorge. Sí, bueno, es que justamente, o sea, de nuevo estamos de acuerdo, nomás que se va a enojar Héctor. Nomás estamos de acuerdo de una forma un poco extraña. Es decir, lo que yo sostengo es que la visita no nos dio ningún trato excepcional. No nos la relación privilegiada de Luis Videgaray con Jared Kushner no nos ha dado ningún trato preferencial, excepcional, más favorable. Seguimos atorados, ¿no? Estamos, como dice Claudia, en este caso concreto, que es el de hoy, igual que la Unión Europea, donde, por cierto, hay una alemana más durita, más complicada, y un Macron más blandito, pues los trata igual, no le puso aranceles a Alemania y no a Francia, porque le da de besitos Macron a Trump y Trump a Macron, y se tiran flores las respectivas primeras damas, etcétera, etcétera. No. Entonces, el primer problema es que todo eso no nos ha dado un trato preferencial o excepcional. Estamos en las mismas, con una pequeña diferencia.
que nosotros sí estamos en plena negociación con Estados Unidos del TLC y los europeos no. Y los chinos a su manera tampoco, que por cierto, después de echarse para atrás, Héctor, luego volvió Trump y ya hace 3 días impuso ya finalmente, están impuestos ya los aranceles, punto. Entonces, ese es un... Aquí la pregunta para mí, y es lo que ojalá podamos discutir, es ¿qué debe hacer México? Eso me parece. Si te parece qué debe hacer México, y yo creo que aquí sí puede haber diferencias en la mesa, usted representando a cada una de las campañas, ¿no? Si quieres... Bueno, yo pienso que estuvo bien el tema de las represalias. El equipo de economía tiene esto muy estudiado desde hace muchos años, lo han aplicado en distintos momentos. Creo que probablemente... Y saben dónde duele, ¿no? Dónde duele... No necesariamente son simétricos, sino al contrario, pueden ser asimétricos porque es más eficaz políticamente hablando. ¿Dónde duele? O sea, en los productos que va a haber presión en Estados Unidos, donde que le van a hablar a la Casa Blanca, oye, local, decir, oye, ya me fastidiaron a mí, ya me están gritando mis agricultores de Arándaro, entonces por favor, párale. Bueno, eso está... A mí me gustaría que como la Unión Europea también echáramos a andar, disparáramos el mecanismo de la OMC, justamente por lo que decía Claudia, que esto es contrario a las reglas de la OMC. Pero lo más importante para mí, Leo, es que yo creo que México debe suspender las negociaciones del TLC en este mismo instante, diciendo no es aceptable negociar en estas condiciones. Primero porque en plena guerra comercial no se puede, y segundo porque tampoco se puede negociar bajo amenaza. Y esta es una amenaza porque así fue planteado. Si llegamos al acuerdo que yo quiero de aquí a 2 meses, no les impongo los aranceles. No llegamos al acuerdo que yo quiero, les impongo los aranceles. Quieren que les quite los aranceles, tenemos que llegar al acuerdo que yo quiera. Bueno, así no se puede negociar. Ahora, yo he escuchado de fuentes del gobierno, y me parece un argumento bueno, de que no vale la pena que México cancele las negociaciones, sino dejarle ese costo al presidente Trump. Pero, en fin... Ahí está la controversia, Héctor. Pues mira, ¿qué debe de hacer? Miren, ahora voy a estar de acuerdo con lo que acaba de decir Jorge en esta ocasión. Para que veas, te dije, hombre, no te impacientes. No, me refiero a que... ¿Cómo dice el tuyo? Sereno Moreno. Entonces, bueno, 2 cosas. Primero, en la referencia que hizo Jorge a que debemos basarnos y recuperar las reglas de la OMC, yo creo que esto debe ser la base de nuestra posición. Ahora, nosotros venimos, ahí sí a diferencia de Jorge y del candidato del Frente, venimos diciendo hace meses que había que parar la renegociación del tratado hasta que haya un nuevo gobierno que tenga mayor credibilidad y legitimidad para representar los intereses de México. Entonces esto nos da una ocasión magnífica para decir, señores, paremos esto, estamos a 1 mes de elecciones presidenciales en México y el nuevo equipo, que además será el nuestro, encabezado por un economista que creo que cuenta con el respeto de todos los presentes y de la sociedad mexicana en general, el doctor Seade, ¿verdad? Sería el encargado de encabezar la parte mexicana en la renegociación. Entonces creo que es un buen momento para poner un alto temporal, ¿no? Claudia. A ver, yo hablo en lo personal, pero además creo reflejar la opinión también, creo que de prácticamente todos, ciertamente de quienes integramos la coalición Juntos por México, Todos por México. No hay mejor negociador que el equipo que encabeza Ildefonso Guajardo. En ese sentido, yo sí celebro que rápidamente salió Economía con firmeza a decir, pero además es una tontería. Estos son insumos fundamentales para productos en industrias estratégicas para la región. Ahí coincido con Jorge, tiene que haber una reacción de las propias industrias en Estados Unidos, digamos, eléctrica, aeroespacial, etcétera, automotriz sin duda. El tema del Tratado de Libre Comercio, yo creo que nuestro candidato ha sido claro en decir hay que buscar el entendimiento con un límite en el respeto y la lógica, ¿no? Yo veo difícil que puedan ahorita avanzar las negociaciones del TLC porque ahorita con este tema en la mesa pues se antoja que hay un enfrentamiento que es real y que toca de alguna manera
pues algo que es esencial en una negociación comercial. Este es un arancel que impacta directamente en el comercio. Yo veo que sea difícil que avancen, no creo que haya que darlas por canceladas, pero pues ciertamente hay un impedimento en este momento para avanzar cuando tienes este tema en la mesa. Y ir más allá, esto que ustedes y tú has propuesto de la integralidad de la relación México-Estados Unidos, ¿no? De no solamente que haya reacciones en el tema comercial, sino también en los otros temas, dejar de cooperar en los otros temas. Jorge. Bueno, primero nada más para una precisión en relación a lo que dijo Héctor. Ricardo Anaya y yo, por consiguiente, hemos dicho desde hace muchos meses, no ahora, sino desde el año pasado, de que había que dejar la negociación ya al siguiente gobierno, que pensamos que será el nuestro, pero nos da lo mismo cuál será. Lo importante es que no debe negociarse esto por un gobierno saliente. Que sea popular o no popular, no me parece había un criterio, sé que ustedes lo han utilizado, es una diferencia menor, pero el tema de fondo para mí es que un gobierno saliendo, un lame duck, pues no debe negociar algo tan importante. Ahora, tampoco me dije cancelarlo, suspender mientras estemos en esta guerra. Las negociaciones. Ahora, el problema que lo que yo me temo que va a suceder es que de la misma manera que Peña Nieto, que fue el que inventó la idea de la integralidad de la negociación hace un año y medio, en los hechos ha seguido el carril de lo comercial por un lado y todo lo demás ha ido como si no hubiera sucedido nada. ¿Qué estamos haciendo? Que seguimos haciendo el trabajo sucio en la frontera sur, seguimos erradicando plantíos de marihuana y de amapola, seguimos cooperando en materia de inteligencia y seguridad como si nada sucediera, seguimos con todo el conjunto de relaciones México-Estados Unidos como de cooperación como si nada sucediera y por otro lado tenemos un problema habría que hacer muy algo serio. También. Bueno, pero ahora vamos a encapsular el TLC, te lo aseguro. Entonces ahora vamos a seguir con el TLC, aunque ya hay un pleito incluso dentro del área comercial, de comercio o comercial. Pues me parece que el famoso planteamiento de la integralidad quedó en un discurso rápidamente más. Lo de la integralidad, Claudia, Héctor. A ver, primero respecto al TLC o cualquier negociación, yo creo que tienen que ir en el ritmo que la propia negociación establezca. Si se ve que se puede avanzar y lograr objetivos que México tiene, pues que se continúe la negociación. Si no, pues simplemente no creo que tengan que ir atados a ciclos políticos o ciclos electorales. Tienen una vida propia en función de los intereses de México y de lo que se vayan avanzando en esos elementos. Creo que la cooperación con Estados Unidos tiene distintas interlocuciones y tiene distintos efectos también para la propia seguridad y los propios intereses de México. Me parece correcto el pensar que cada uno de esos... ¿Separarlos? Yo creo que sí. Yo creo que sí, difiero de hablar de la chamba sucia en la frontera sur. Creo que México ha hecho un esfuerzo importante en asumir una corresponsabilidad con una visión más hemisférica del fenómeno migratorio y que hemos tomado medidas para asegurar que sea una migración más ordenada, más segura, ciertamente más humana, que hay mucho que hacer, pero hemos insistido en que la cooperación internacional y la corresponsabilidad de Estados Unidos son necesarias para poder juntos, junto con los países, particularmente del Triángulo Norte, enfrentar este reto migratorio. No lo calificaría de trabajo sucio, lo calificaría de un reto hemisférico que tenemos que abordar de manera conjunta. A ver, se me acaba el tiempo, Héctor, rápido, esta cuestión de la integralidad o mantenerse para nosotros la integralidad es fundamental en la relación con Estados Unidos, porque además le da a un gobierno un menú de opciones en que uno puede manejar un elemento en relación con lo que está sucediendo en otra área de la relación. Ahora, para quizá terminar en este segmento con este tema, a mí me parece extraordinario que el gobierno actual no haya llamado a consultas a nuestro embajador en Washington, que es una medida que por mucho menos suele tomarse después de declaraciones de cuestiones como la de hoy, pero además los animales. Exacto, a eso me refiero, las declaraciones de hace 2 semanas. Me parece que es parte de esta actitud obsecuente, que yo he usado ese término con frecuencia para tratar de describir la posición del actual gobierno respecto a Estados Unidos. Bueno, permítanme hacer una pausa. Seguimos en esta mesa de lujo, sin foie gras, sin café, sin agua, pero con invitados de lujo. Regresamos en un momento más. ¿En serio?